Buenos días, en el video de hoy explicaremos lo que es razón de cambio y optimización. Asimismo, presentaremos dos ejemplos de cada uno. Para explicar qué es razón de cambio, consideremos la función f de x. Se llama la razón de cambio instantánea al valor de la derivada de la función en un punto cualquiera. Por ello, la razón de cambio será la derivada de y en un punto x sub 1. Las palabras claves para identificar una razón de cambio en cualquier ejercicio de este tipo será a una razón de, cuán rápido, con qué rapidez, a razón constante, etc. Y algunas estrategias que podemos considerar para la resolución serían leer el problema las veces que sea necesario, si es posible ayudarse con un gráfico, extraer las variables que el problema proporciona, las cuales cambian con el tiempo, extraer las razones que proporciona y usar la notación de derivada, escribir una o más ecuaciones que relacionen las variables y derivar de forma implícita con respecto al tiempo. A continuación presentaremos un ejercicio de razón de cambio. En tanto lo que es un problema de razón de cambio, tenemos como ejemplo este. Un atleta corre alrededor de un parque circular de 75 metros de radio a una velocidad constante de 7 metros por segundo. Un amigo del mismo se sitúa a una distancia de 150 metros del centro de la pista. ¿Con qué rapidez cambia la distancia entre el atleta y su amigo cuando la distancia entre estos dos es de 150? Las estrategias. Entre ellas es la extracción de variables que nos proporciona. En estas podemos extraer lo que es el radio, la velocidad, la distancia del amigo con respecto al radio o al centro de la circunferencia. Siguiente está la denotación, o bueno, las razones en denotación derivada, que como antes lo había mencionado, la velocidad es de 7 metros por segundo. Significa que es el cambio de longitud de arco en respecto al tiempo. Va a ser de 7 metros por segundo. Lo que es rapidez que cambia la distancia, ahí podemos denotar cuál es la razón de cambio, valga la redundancia. Derivar de forma implícita con respecto al tiempo. En este caso es la derivada de d, que es la distancia del atleta al amigo con respecto al tiempo. Acá podemos ver un planteamiento del problema. Justamente en la parte superior izquierda vemos lo que es un boceto que tenemos. Es una circunferencia de radio de 75. El atleta con una distancia de d al amigo, del centro de la circunferencia al amigo de 150. En tanto lo que es la foto real, lo que podemos apreciar es la Plaza Bolognesi del Cercado de Lima. Su radio aproximado es de 75 metros, justamente como en el problema. A partir del gráfico podemos ver que por ley de cosenos, que la distancia d al cuadrado es igual a 75 cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces el radio a la distancia del centro al amigo por el coseno que forma en el mismo. La longitud del arco va a ser igual a teta, que es el ángulo por el radio, 75 teta en dicho caso. Como antes he explicado, lo que es razón de cambio, acá el problema te menciona que con qué rapidez cambia la distancia. Significa que podemos determinar en derivadas, derivada de d con respecto al tiempo. Igual, de misma forma, con la velocidad y la longitud de arco. La longitud del arco va a ser igual a 75 por teta. Derivando esto, podemos determinar que la derivada de teta con respecto al tiempo va a ser igual a 7 sobre 75. Y por ley de cosenos, al despejar podemos hallar que coseno de teta es igual a un cuarto. Y por Pitágoras podemos determinar que el seno de teta es a raíz de 15 sobre 4. Cosa que estos datos vamos a emplearlo más adelante, tanto lo que es derivada de teta como el seno de teta. Prosiguiendo, derivamos la ley de cosenos con respecto al tiempo. Dado que 75 y 150 son constantes y la derivada de un constante es igual a 0, podemos tener que 2d derivada de d
sobre el tiempo es igual a 2 por 75 por 150 por el seno de la derivada de teta sobre el tiempo. Reemplazando los datos que previamente habíamos conseguido, determinamos que la derivada de la distancia con respecto al tiempo nos da de 6,78 metros por segundo. Significa que el cambio de la distancia del atleta con respecto a su amigo va a ser de 6,78 metros por segundo. Bien, ahora mostraremos lo que es la optimización. Para ello, de igual manera, consideraremos la función f de x. La optimización se utiliza para calcular máximos y mínimos de las funciones. En muchos de los ejercicios podremos encontrar una función auxiliar como dato y otra función a optimizar, que por lo general dependerá de dos variables. La función a optimizar tiene una estructura, como es variables más la palabra que expresa máximo o mínimo. Mediante ello podremos encontrar en los ejercicios volumen máximo, altura máxima, costo mínimo, recorrido mínimo, etc. Las estrategias que se utilizarán para la optimización son las mismas que se utilizaron para la razón de cambio. A continuación, se presentará un ejercicio de este. Para continuar, resolveremos el problema número 2 de optimización. Según el enunciado, dice que los estudios epidemiológicos realizados a una ciudad por el Instituto Nacional de Salud, se ha descubierto que el número de personas afectadas por una enfermedad desconocida viene dado por la siguiente función, donde X es el número de días que han transcurrido. En cuanto a lo que determinaremos en este ejercicio, el número de días que han de transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad, el número máximo de personas afectadas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la enfermedad. Como vemos en las imágenes, tenemos un problema real que se vive día a día, COVID-19. Para seguir explicando el problema 2, determinaremos primero el número de días que han transcurrido hasta que desaparezca la enfermedad, en el cual utilizaremos la función menos 5x al cuadrado más 2725x más 8220, por lo cual luego procedemos a factorizar en menos 5 y consecuente hallaremos sus factores primos. Pero como sabemos, para que dicha enfermedad desaparezca lo igualamos a 0, extrayendo sus raíces 548 y menos 3, utilizando el número máximo de días 548. Para hallar el número máximo de personas afectadas, utilizaremos el criterio de la primera derivada, del cual obtendremos menos 10x más 2725, en el cual despejando nos da 272,5. Y para corroborar que hemos hallado el número de personas máximas, damos el criterio de segunda derivada, el cual dice que si el dato obtenido es menor a 0, tenemos el máximo. Y si el dato es mayor, tenemos el mínimo. F de X o F de 272,5 nos da a 379.501,25 personas enfermas. En cuanto a las respuestas que obtuvimos, el primero, para que desaparezca la enfermedad, F sub X igual a 0, deben transcurrir en total 548 días. En la segunda pregunta, obtuvimos la cantidad máxima de personas enfermas, el cual es 379.502, asumiendo que la última persona ya ha sido contagiada. En cuanto a los intervalos crecimiento y decrecimiento, tenemos crecimiento desde 0 hasta 272,5, el cual es el pico más alto. Y el tiempo restante tendremos que la enfermedad va a decaer de crecimiento 272,5 hasta 548. Pudimos apreciar lo que es el cambio de razón y la optimización.
Espero que les haya agradado el video.